La quinta prueba de la Copa 1000 reunió en Castropol a 7 participantes para tomar parte en el segundo de los rally sprints puntuables para el certamen de este año. El ganador en Castropol fue Rodrigo Beteta, que dominó de principio a fin tras un rally en el que su 500 no le dio ningún problema, lo que permitió a Rodri resarcirse de la mala suerte sufrida en el Príncipe. La segunda posición fue para el 106 de Faustino Ontiveros, que se confirma en cada prueba como la gran alternativa a los hermanos Beteta en la lucha por la victoria. Otro 106, el de Fernando Cornejo, completó el podio final, clasificándose tercero tras cerrada lucha con Iñaki Fernández, en franca progresión al volante de su 500, con el que se clasificó cuarto. La quinta plaza la ocupó Pelayo Beteta, que acusó durante todo el día la falta de potencia de su nuevo motor, lo que no le permitió estar en la lucha por las primeras posiciones. Sexto terminó el 106 de Juan José Rodríguez, que cerró la clasificación de la Copa 1000, cuyo único abandono fue el de Ricardo Menéndez, que se salió en el último tramo.